Hola, hola a todos los que ya se están conectando a esta transmisión de YouTube. Sí, ya estamos en vivo, estoy acá corroborando, ya estamos en vivo. Sí, igual, acá estamos en vivo. Feliz y agradecida de estar en este espacio, tremendo espacio con tremendas mujeres, mujeres sin filtro, verdaderas, hablando. Acá son quitados, ¿cómo se llama así? Pero nosotras hoy día vamos a estar hablando de un tema de verdad que a mí me apasiona mucho. Y de verdad estoy también feliz con las mujeres que voy a estar el día de hoy porque son mujeres tremendas. Porque he visto el desarrollo, he visto ese cambio, porque es el glow up. Glow up es cuando la transformación a ser esa mujer brillante, porque créeme que no partimos así. Créeme, acá estoy con una comadre, Katy, de Katy a Katy, y que partimos completamente distintas. O sea, las personas que nos conocen desde un comienzo han visto nuestra transformación y eso es lo que hoy día queremos contar un poquito. Así que quiero, bueno, primero que nada, y para los que no me conocen, mi nombre es Katy Martínez, chilena, 35 años. Pasé de ser una mujer con baja autoestima, tímida, con miedo al ridículo, a una mujer que ya tiene emprendimientos digitales, que está con varios proyectos ayudando a decenas de mujeres a tener ese glow up y parte de un movimiento maravilloso que es Estas Mujeres No Tienen Filtro. Así que quiero ahí también que mi Katy hermosa se presente. Claro que sí, bueno, aquí súper contenta de estar aquí. No sé si sabían, pero estoy de invitada sorpresa. Allá la que nos están viendo que no está en el flyer, pero porque soy invitada sorpresa. Y aquí con Katy me encanta porque la dos nos llamamos Katherine y se escribe exactamente igual. Y bueno, yo soy Katherine, soy venezolana, pero ya tengo más de 11 años aquí en Chile. Y ¿saben qué? Yo soy una persona con síndrome de impostor rehabilitada. Así yo podría definir mi proceso de Glow Up, un síndrome de impostora rehabilitada. Y eso es lo que quiero conversarte el día de hoy con Katy. ¿Cómo fue que lo logramos? ¿En qué momento? ¿Cuál fue este punto de inflexión? Y decirte también que si nosotras pudimos, ¿por qué tú no? Y además de eso, bueno, ahí tenemos también a nuestra tremenda invitada, la creadora de este podcast, a cual estoy eternamente agradecida porque es una de las personas, esos motores que me impulsaron a hacer este Glow Up. Catalina Godoy. Así que ahí, Sí. mujeres, ¿quién está lista para empezar a conversar en este podcast, este proceso que vivimos? La vamos a estar leyendo, con Katy vamos a estar atentos acá al chat, porque también queremos, si tienen dudas, consulta. Y es importante eso que habla Katy del síndrome del impostor y también el tener la ayuda de una persona idónea. Yo creo que gran parte de ese glow up que hemos tenido, y no solamente nosotras, muchas mujeres, es porque seguimos a una mujer que también vivió ese proceso. O sea, cuando tú escuchas a personas que han vivido ese proceso, es como más poderoso porque saben cómo hacerlo y sabes que tú también lo puedes lograr. Entonces también agradecerle a ella porque gracias a ella yo puedo ahora hablar frente a una cámara sin vergüenza y cosas que antes no podía hacer. Y en verdad, de verdad es importante eso de ya no sentirse impostora, porque me pasaba exactamente lo mismo. Sentir que decía o daba tips o consejos o hacía cosas, pero yo no era experta y minimizaba mucho lo que sabía o todo lo que había alcanzado, pero al final te das cuenta que, wow, o sea, uno viene de un camino fuerte, o sea, todo lo que vas pasando, todo lo que vas creciendo, y uno mismo lo mimetiza y te das cuenta que al final es importante el crecimiento que has tenido. ¿Y cuál fue ese punto de inflexión para ti que tú dijiste, no puedo seguir así? ¿O cómo te diste cuenta de que no estabas en el punto que querías estar y que era el momento de hacer algo distinto? Yo la verdad he visto mucho en redes sociales lo que es Glow Up y lo que yo entiendo, porque no me sé la definición así al pie de la letra, lo que voy entendiendo es ese proceso de transformación interna que después se manifiesta en lo externo y que ahí uno cambia la imagen así en todos los sentidos. Eso es lo que yo entiendo como Glow Up. Sí, yo también lo entiendo de la misma manera y por lo menos a mí, y acá es tema súper de chica y me encanta este espacio porque podemos hablar ahí sin filtro. Pero Total. para mí fue por tema, partió por relación de pareja. Ya la pareja que tenía hace años había terminado conmigo de un momento a otro y ese momento depresivo, yo me acuerdo ese verano, empecé a entrar a los negocios digitales porque yo necesitaba dinero y, y yo terminamos en buena, pues debo decirlo, en ese momento yo no sabía las cosas que él había hecho por detrás, pero yo pensaba que la relación se podía salvar. De hecho, yo buscaba la opción porque él terminó conmigo porque él no estaba bien psicológicamente, o sea, no se sentía bien y lo hacía por amor.
te amo, pero por eso no te quiero dañar. Al final es la pura frase. Entonces yo en ese momento, sin entender, yo le buscaba psicólogo a él, o sea, porque lo quería ayudar, o terapia de pareja. Yo buscaba en ese momento algo para él, pero llegó un momento en que yo me empecé a dar cuenta que me bloqueó de las redes sociales de la historia, que obviamente al final me puse a ver desde otra Instagram y veía su historia y él me decía una cosa, porque seguíamos conversando, él me decía una cosa que estaba muy depresivo, mal, y en su historia lo veía que estaba súper bien. Yo dije, aquí algo está pasando. Y llegó un momento, al menos del mes que habíamos terminado, un poquito más, pero no era más de 2 meses, y yo le digo, oye, pero ¿para qué me miento? O sea, sé que no estamos pareja, pero supuestamente igual hay confianza, ¿para qué me hice una cosa y otra? Y él en un momento me dijo que él no quería que estar con una pareja, así me dijo, no quiero que en un momento yo esté con mi pareja en un parque y que tú pases y decir, ahí viene mi novia tóxica, mi ex tóxica y tener que alejarme de ti y tener que, como, porque yo quiero que seamos amigos, pero decirte que no podemos ser ni amigos. Cuando me dijo eso, yo dije, yo durante los casi 15 años de relación nunca fui tóxica. O sea, si él quería salir con amigas y fin de semana que se fuera a la playa, yo nunca le hice. Dije, durante como pareja no fui tóxica, no lo voy a hacer como ex. Y no lo estaba haciendo. Pero dije, yo no voy a dejar que él me cambie esa perspectiva. Y ahí dije, perfecto, el psicólogo lo tengo que hacer, pero para mí, porque yo tengo que empezar a sanar. Y ahí tuve ese cambio y dije, yo no, yo tengo que sanar y tengo que superarlo. Y ahí dejé de pensar en recuperar la relación de pareja. Dije, no, tengo que sanar y superarlo. Y a las 2 semanas, a la semana después me enteré que me había sido infiel, un montón de cosas. Y fue como el choque, no, yo lo supero, Entonces, para mí ese punto de inflexión que me di cuenta, me preocupo de mí, necesito sanar yo, necesito recuperarme yo para volver a brillar, porque no puedo estar arrastrando una relación que en realidad ya no iba para nada más y al final hubiera sido yo misma matarme por dentro. Ese fue como mi punto de inflexión. ¿El tuyo cuál fue? Wow, que ahí como impactada con tu historia. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver, la verdad. Porque yo igual tengo muchos logros en mi vida y uno podría decir, no, esta persona, o sea, yo soy muy exitosa, pero yo no me sentía así. Yo siempre sentía, por eso digo que soy una impostora rehabilitada, porque en verdad sí, soy una persona muy capaz y que lograba muchos logros, pero literal no me creía el cuento. Siempre iba tras una meta, tras otra, tras otra, tras otra, justamente porque decía, no, ya llegué a este punto, pero ya no soy suficiente, vamos por más, para como seguir demostrando un poco de quién era yo. ¿Ya? Entonces, a todo sentido, en distintas metas que me producía, era como, no eran por mí, eran como para mostrar algo, demostrar algo. ¿Qué quería demostrar? La verdad, todavía no sé qué quería demostrar. Supongo que era suficientemente buena, pero no sé para qué. Entonces, claro, mi punto de inflexión, empecé a verlo, ¿sabes cuándo? Ya teniendo casi un año en el negocio. Fue cuando fue mi punto de inflexión, porque yo no me había dado cuenta de esta situación que yo estaba viviendo, sino que yo simplemente sentía como que no era suficiente y me esforzaba en ser mejor y era muy competitiva. De hecho, sí, yo era muy competitiva y un poquito hater, como que no me gustaba, y ahora ya no. Ahora mi principal competencia es con mi yo de ayer, pero a mí nunca, o sea, en la universidad, en toda fase de mi vida, como que no me gustaba que alguien fuera mejor que yo, pero no era de esas personas que pisoteaba al otro. No, no me caracterizaba por eso, pero sí decía ya, si esta persona está avanzando, yo tengo que hacerlo 2 veces mejor. Así, como que comparándome. Y eso es súper negativo, eso te crea más inseguridad, porque, no, porque claro, tú no estás bien contigo mismo, simplemente estás viendo para el lado y siempre, aunque uno diga que no, el pasto al lado siempre es más verde. Sí. ¿Sí o no? Ahí comenten mujeres qué opinan, porque yo te digo, o sea, yo pienso que el pasto siempre al lado siempre es más verde. Sí, Entonces, aparte como que la sociedad, desde el colegio te hacen como competir. Oye, pero a tu compañero le va mejor, a tu amiguito le va... Entonces la sociedad te hace competir. Entonces uno se queda con esa competencia. Y en el negocio que nosotros estamos, es como, uno puede llevar mucho tiempo y de repente entra una persona que al mes empieza a tener resultados y es como, ¿por qué esa persona sí y yo no? total. Entonces es fuerte. Sí, yo creo que a mí una de las cosas que me hizo como tener este patrón fue en el colegio, el cuadro de honor, como que el primer lugar, el segundo lugar, yo siempre tenía que estar entre los primeros 10 lugares, ojo, si no era la primera. Tenía una amiguita con la que no,
peleábamos el primer puesto, entonces era amiga pero a la vez enemiga. ¿Qué tipo de relación más tóxica te van creando de pequeño? Y bueno, mi punto de inflexión fue en el matrimonio de la mentora. Ahí yo entendí que algo estaba pasando. Chicas, me pasó algo espectacular. Realmente fue muy intenso. Yo estaba en la fiesta de nuestra mentora Catarina Godoy, la creadora de este podcast. Ella se estaba cansando nada más y nada menos que en Tulum. Y ella invitó a personas importantes, invitó a empresarios, empresarias, y se acerca a mí Mónica Tapia, una de las empresarias más top en Latinoamérica, que lleva este movimiento femenino Mujer de Impacto, que de hecho hace que nosotras todos los años viajemos a Querétaro a formarnos con ella, a desarrollarnos, y fue impactante. Ya se me acerca, imagínense, esto fue intenso. Ahí coméntenme en el chat quienes están con un poquito de sobrepeso, porque esto fue muy intenso, así como que cuando no puedes caer más bajo, y es que estamos sin filtro, por eso te estoy contando esto. Ella se acercó a mí, yo estaba con un vestido anchito y me pregunta que para cuándo es el día que nace el bebé. Y yo así como que, ¿qué? Yo le digo, no, le digo, yo no estoy embarazada, es simplemente gordita, de gordita que estoy. Y ella me mira así y me dice, ¿y por qué estás así? Como que me mira así en los ojos y me dice, ¿pero por qué estás así? Y yo le digo, bueno, porque dejé de hacer ejercicio. Y me dice, ¿por qué dejaste de hacer ejercicio? Y yo le dije, porque estaba trabajando mi negocio, por mi equipo. Y entonces me miró y me dijo, no, tú no te puedes postergar más. Tú te estás postergando por un negocio, pero realmente tu principal negocio eres tú. Tu principal negocio eres tú. Y si tú no estás bien, todo lo que tú construyas se te va a desmoronar. Para mí fue así como, plop, o sea, en verdad ella me sacó el rollo en 2 minutos. Me vio, no sé qué, y me dijo, ¿esa es verdad? Me dijo, esa cruda verdad, que estaba en sobrepeso y que todo era producto de que yo no me estaba cuidando como correspondía. Y fue una verdad intensa, pero ella me dijo, pero tranquila, ¿qué edad tienes? Y yo le dije, en ese momento tenía 37, tengo 37 años. Tranquila, eres súper joven para cambiar el rumbo, me dijo. Yo te voy a ayudar. Y de ahí empezó a apoyarme. Me regaló un tratamiento y ahí empecé a tomar esos tiempos para mí. Y ahí fue que empezó el glow up, literal. Y ese fue el punto de inflexión. Porque a mí ya en el metro me daban el asiento. Calculen ustedes. Pero uno, como que bueno, yo decía ya que me lo den, yo me sentaba. ¡Qué rico! Pero sabemos por qué me lo estaba dando. Sí. Tu punto de inflexión dentro de todo fue súper lindo. Fue intenso. Yo me acuerdo que de esa instancia que estuvimos allá, y fue tan rápido todo, pero fue lindo porque, primero, uno nunca se iba a imaginar, imagino así, nosotros no nos imaginamos, menos tú, que una Mónica Tapia te iba a decir lo que te iba a decir, que te va a ofrecer ayuda. Y no era solamente, por ejemplo, yo lo veo externamente, no te ofreció ayuda solamente por el físico, por cómo te veías, porque eso reflejaba tu interior. Y desde ese momento te estás cuidando más, pero para ti dentro, dándote tus tiempos para ti. Porque, por ejemplo, los que no conocen a Katy es doctora, trabaja full, hace el negocio. Aparte, tú es su local, tiene un negocio tradicional. Y Katy todo lo que hace, lo hace bien. Y tiene una agenda así organizada porque es para que pueda funcionar bien en toda su área. Entonces, y ahora también se da tiempos para ella. Yo sé que hoy día Katy estaba en el salón, estaba regaloneándose. Ahí me llegó el interno, se está regaloneando. Pero eso es importante, es darse ese tiempo, porque no es solamente el físico, obviamente el físico importa, pero el cambio viene de adentro. Yo, por ejemplo, cuando yo soy flaca con textura delgada, pero yo estaba redondita de cara, yo tenía cachetitos, yo no tenía cintura, yo había perdido la cintura, y era también por ansiedad, por todo lo que estaba pasando. Y cuando empecé mi proceso de glow up, yo empecé a sanar por dentro, empecé a quererme, empecé a sanarme, y eso se empezó a ver reflejado por fuera. Es increíble, y uno de repente dice, no, te hiciste algo. Sí, lo hice, pero lo hice por dentro. No es que me hice un cambio de look, pues después obviamente van sumándose las cosas, pero si ese cambio no es por dentro, por fuera no se siente, no se transmite, y eso es lo lindo del glow up, que parte por dentro, cuando tú te empiezas a transformar y a sanar por dentro. Por lo menos así lo siento yo. Sí, yo también. De hecho, bueno, a mí me pasó, ahí empezó ese proceso y después la mentora Cata me dice,
tienes que hacer un cambio de imagen. Yo, y justo habíamos ido recién, después de esta situación que vivo con Mónica, vamos a Mujer de Impacto. La primera experiencia. Fuimos por primera vez, viajamos, muchísimas, más de 30 mujeres, y ahí en Mujer de Impacto te muestran las distintas esferas, tanto espiritual, financiero, emocional, y había una parte que era de vestimenta. Entonces, yo no sé, yo enganché mucho con eso la vestimenta, y empecé a notar todo, como de acuerdo a tu tipo de cuerpo, tu tipo de cara, cómo te vas a vestir, cómo te vas a maquillar. Y después llega Catalina Godoy y me dice, tienes que hacer un cambio de imagen. Pero es lo que dice Katy, que va por dentro, porque por ejemplo yo empecé a investigar y cuando empecé a ver este tipo de clases de vestimenta, me di cuenta y entendí por qué yo no inspiraba respeto en mi trabajo, por ejemplo. O por qué, si bien era una líder que yo me considero congruente, trabajadora, ¿por qué en ocasiones mi equipo tampoco me respetaba como yo esperaba que me respetaran? Entonces, ahí me di cuenta de dos cosas, que yo no me estaba creyendo el cuento y que tampoco mi imagen era adecuada a lo que yo quería comunicar. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que tienes que trabajar en ti, pero también empezar, por ejemplo, la vestimenta, cómo tú te vistes, cómo tú te arreglas, significa algo que tú quieras proyectar, algo que tú quieras comunicar. Fue impactante, porque mi estilo era el romántico. Y uno de los problemas con el estilo romántico es que cuando te pones muchos accesorios románticos no te respetan las personas. Lo positivo del estilo romántico es que te ves muy confiable. La gente te ve como conecta contigo muy rápido, confían en ti, de inmediato se sienten muy bien acogidos. Pero el lado B del romanticismo, cuando uno se arregla, es que después no te respetan. Te ven débil. Tal cual. Y ahí Sí. tuve que hacer ese proceso y en Pinterest empecé un proceso que se llamaba Romántica Empoderada. Y empecé a darme cuenta de todo. O sea, por ejemplo, si me pongo muchos como cositas así como esto, no me puedo poner nada en el pelo. Ejemplo. Y ahí empezó a tomar forma este nuevo estilo y me di cuenta que había hecho el glow up, fue hace poquito, porque tú empiezas a enfocarte tanto en trabajar en ti que no te importa compararte más con el resto, sino que después llega un momento y fue impactante porque recibí un comentario cuando me tocó traducir ahí Moiti que la mentora dijo, Katy hizo todo un glow up y varias personas me dijeron, wow, tu glow up fue impactante y yo dije, ok, hice un glow up. Ahí me di cuenta que había hecho un glow up, pero muy, muy preocupada y consciente de la imagen y de aquí, de mi ser. Y Katy, ¿cuándo te diste cuenta tú que habías hecho el glow up? Es que me pasa lo mismo que a ti, y yo creo que uno está tan enfocado en uno que no te das cuenta de ese glow. Yo me acuerdo, de hecho, de ese evento, tú cuando estabas, te veías distinta. Me acuerdo también de habértelo dicho. Entonces, uno se enfoca tanto en uno y dejas de pensar en el resto y en competir con el resto, porque es ahora competencia contigo misma. Y yo no me empecé a dar cuenta hasta que la gente me empezó a decir mi cambio. Y al comienzo yo lo notaba como que me estaban, como lo decían de buena onda, porque muchas veces te dicen, ay, que he cambiado, pero te lo dicen como por gentileza, normalmente en el mundo normal, por decirlo de alguna forma. Pero fue tanto que dije, no es gentileza. Y empecé a ver mis fotos anteriores. Y empecé a ver mis videos anteriores. Y yo hablaba distinto. Empecé a ver mi cambio. Empecé a ver cómo también yo estaba, porque afortunadamente uno por el negocio tenemos la oportunidad de viajar mucho. Y veía mi cambio del primer viaje a los últimos viajes, decía, wow, qué confianza. Ver la ropa que me ponía, había ropa que antes me daba mucha vergüenza, porque me podían decir, no, como sé usar peluditos, como que cualquier cosa, no, bucanera, yo soy muy baja, entonces empezar a usar ropa que antes me daba vergüenza, pero ahora la usaba sin ningún problema. Si a alguien no le gustaba, lo mismo porque a mí me gustaba. Y empecé a sentirme también, buscar esa imagen empoderada. Hasta que llegó un momento que me lo empezaron a decir mucho, empecé a hacer mi retrospectiva y dije, lo logré, hice ese blog y uno siempre lo va avanzando, o sea, uno llega a un nivel, pero uno sigue creciendo y alcanza otro globo y después sigue otro y sigue otro. Y no es que es una competencia, porque no es como que lo decía Katy, que uno siempre quiere subir más, obviamente uno quiere subir más, pero cuando estás en el crecimiento personal, porque uno empieza a sanar y aparecen otras cosas y uno siempre va creciendo. Pero ese crecimiento viene de la mano, es como el regalo, el bonus, glow up. Y viene ese glow up, y viene ese crecimiento, y ese cambio de look. Y
Por ejemplo, acá estoy con alguna chica y es como, yo me siento más joven que hace algunos años atrás. Yo me siento más bien que hace algunos años atrás. Yo me siento más energética que hace algunos años atrás. Me siento de distintas formas, que me puedo expresar de otra manera, y es netamente por ese cambio interno que he tenido. Y ahí fue como que me empecé a dar cuenta de eso, de que como que digo, la gente que me conoció hace 3 años atrás, 5 años atrás, me tiene que volver a conocer, porque no soy la misma persona. Y eso digo, wow, eso es poderoso y como lo voy viendo en mí, lo voy viendo también en personas del equipo, por ejemplo, como tú, Katy, como persona con misma nuestra mentora Cata, como muchas mujeres que uno, no sé, tengo imágenes antiguas, también ayer veía imágenes antiguas y decía, ¡uy, cómo está la Katy! ¡Uy, cómo está Cata! ¿Cómo hemos cambiado? Y no solamente físico, porque de repente veo videos de cómo hablábamos y cómo me expresaba, cómo se expresaba cada uno. Y también vamos viendo el proceso. Es como me imagino cuando las mamás empiezan a ver a los niños crecer. O una tía que no ve a un niño en mucho tiempo. Y, ¡ay, tanto ha crecido! Me imagino que es lo mismo, porque uno se da cuenta con esas cosas cómo ha sido el cambio. Porque si no, pasa, no, ¿verdad? A mí me pasa súper desapercibido. Exacto. Y cuéntame una cosa, Katy, ¿qué herramientas usaste tú para para hacer ese glow up, para ese proceso que viviste de glow up? Porque realmente Katy tuvo una transformación impactante. Yo me acuerdo que todos decíamos, Katy, su palabra clave es transformación, porque realmente fue así. Y bueno, te sigues transformando, era por ahí con un podcast también, o sea, una mujer totalmente empresaria y empoderada, o sea, yo me acuerdo que la conocí cuando la veía en los Zooms, una persona totalmente distinta, hace 3 años. Y es corto el tiempo y son herramientas que están tan a la mano, porque uno dice también que puede ser algo que no está a la mano. Por ejemplo, uno de los libros que a mí me transformó fue el de Mónica. Para mí el de Mónica fueron los primeros libros que leí y me hizo tanto sentido tantas cosas. Ya el libro es Empoderada, Cabrona, Sabia y Feliz. Y ese libro te habla de la versión, es un manual de empoderamiento femenino. ¿Y por qué un manual? Porque te habla de la mujer como mujer, estética, como pareja, como mamá. Yo no soy mamá, pero dije, perfecto, son herramientas para cuando sea mamá, de cómo tener ese desarrollo como empresaria. Entonces yo empecé a tomar herramientas, por ejemplo, decir cosas de pareja. Había terminado una relación, pero empecé a darme cuenta qué errores había tenido en la relación. Empecé a darme cuenta de errores que yo tenía baja autoestima. Yo no sabía que tenía baja autoestima hasta que empecé a leer el libro. Me cuenta, yo tenía baja autoestima. Entonces empecé a entender mi proceso, porque uno no es consciente de las cosas hasta que lo empiezas a ver, por ejemplo. Entonces para mí, el libro, tener a personas en el proceso de transformación, como decía en un comienzo del podcast, por ejemplo, Cata Godoy, nuestra mentora, es una mujer que nos impulsaba. Yo me acuerdo que en un comienzo, Katy, a esto, Katy, escucha este audio, Katy, transcribe. Entonces me iba guiando en el proceso paso a paso. Y yo tenía un deseo ardiente tan importante. Para mí en ese momento era superación, superar a Alex, ¿ya? Entonces era superar a Alex y obviamente transformarme, porque uno siempre en ese proceso como que quiere sacar su mejor versión. Pero estaba tan enfocada en eso, y para mí era crecimiento personal, leer, transcribir, escuchar a las personas correctas. Para mí justo llegó la pandemia, entonces no era la opción salir a carretear. O sea, un clavo saca otro clavo, que es la típica. Para mí no había opción, aunque lo hubiera querido, no, pero tampoco era mi idea. Para mí no, yo no era compatible con esa área. Entonces fue como crecimiento personal a full y siento que fue ese proceso de transformación. Entonces, para mí, eran esas herramientas necesarias, tener un grupo también de apoyo entre mujeres que te vayan entendiendo y no te vayan criticando, sino que te vayan apoyando en el proceso. Y eso también es súper importante porque muchas veces como, oye, pero ¿cómo así esto? ¿Cómo así otro? Entonces, al final, ¿qué haces? Te empiezas a guardar las cosas. Cuando tienes un grupo de apoyo que te aconsejan para bien, porque también están en el proceso o ya pasaron por eso, te aceleran el proceso, porque ¿para qué te vas a caer si esa persona se cayó y te dijo, mejor no hagas eso porque pasa esto? Entonces, te acorta en la curva de aprendizaje y también para mí eso fue súper importante. Para ti, Mikati, ¿qué fueron las herramientas que más te sirvieron en tu proceso? Mira, yo creo, para mí la más importante de todas es conectar con las personas correctas. Para mí eso fue una gran herramienta porque cuando empiezas a conectar con las personas correctas, empiezas a tener información correcta. A veces uno
yo creo que cuando uno quiere hacer un glow up y una transformación hacia un siguiente nivel, uno debe dejar de escuchar a alguien. Y lamentándolo mucho es a uno mismo. Porque a veces el diálogo interno que uno tiene, literal, puede ser muy terrible. Y yo tenía, y a veces todavía, o sea, porque uno no es perfecto, uno está en continuo crecimiento. Quien diga que no tiene un diálogo interno negativo, yo creo que está mintiendo. O sea, quien no se levanta de repente en la mañana así todo gruñoncito, ay, te levantaste tarde, no sé qué, y ahí te empiezas a decir ese diálogo negativo. Entonces, cuando empiezas a conectar con otras personas que están a un nivel o con el resultado que tú quisieras tener, te empiezan a decir soluciones a ciertos problemas que tú estás viviendo, que tú crees que para ti son terribles, que se va a acabar el mundo, y te dicen, no, si la solución es súper sencilla, haz esto y esto y esto. Claro, para ellos es sencillo porque ya lo vivieron, pero que a mí me digan que es sencillo, me da la esperanza de que, ok, es sencillo, entonces sí puedo resolver este desafío, sí puedo resolver esta situación, y también que de repente una persona que tenga los resultados que tú estás buscando te haga afirmaciones, es impactante, porque por ejemplo, para mí, uno de mis lenguajes del amor son las afirmaciones. Entonces, claro, parte de mi proceso como persona, además del tema, yo antes era muy de reconocimiento, como veían, como era todo muy externo, pero igual, por esa razón, uno de mis lenguajes del amor es ese, que me digan frases de afirmación hacia mí. Entonces, por ejemplo, que una persona, no sé, que una Margarita Paso me decía, no, Katy, que tú eres berraca. Allá en Colombia, berraco es como topísima, para mí era así como que, ¡ah! O que Mónica también me decía, claro que sí, tú puedes hacerlo, tienes con qué. O que una Catalina Godoy me diga también, créete el cuento, porque cuántas veces me decía por teléfono, créete el cuento, empieza a creértelo. Y yo así como, y yo decía, qué bella en mí que me dice que me cree el cuento cuando yo no me merezco estar en su grupo. Yo muchas veces tenía ese pensamiento de que no me merecía estar en su grupo privado, y yo decía, créete el cuento, eres capaz, tienes demasiadas habilidades, aptitudes, y yo al principio no me creí el cuento, pero ahora me lo creo. Y al revés, cuando nos manda una tarea, una actividad, digo, justamente porque yo merezco estar aquí, lo voy a hacer. Todos los desafíos que me pongan, justamente porque yo me merezco estar aquí, lo hago. Antes no, antes era como, no, no lo voy a lograr porque es que yo no sé por qué estoy en este grupo, no me lo merezco. Y son esos diálogos internos. Entonces, cuando te empiezas a rodear de las personas correctas y te empiezan a dar los consejos correctos, tu vida empieza a cambiar. Yo el año pasado fue impactante la cantidad de personas influyentes que pude conocer y que me dieron consejos que me han ido transformando y construyendo en la persona que soy hoy. Libros me encanta leer, he leído mucho, pero si tú me dices de repente así un libro que haya marcado mi vida en este momento, te puedo decir que todavía no lo he conseguido. El de Mónica Tapia me encanta, pero yo veo su curso, que a mí me encanta más el curso, porque Es es que el libro, cuenta, pero trabajándolo, es con trabajando. las actividades y con ella hablando, entonces te sientes la energía. Claro, pero me encanta leer. De hecho, uso mucho los libros, me transforman, pero por ejemplo, siento que yo soy más de esto, más de conversar, de audio. Leo mucho para poder entregar a las personas, pero de repente, ¿qué me ha hecho conectar más? Como esta conversación, como de repente escuchar a alguien que esté donde yo quiero estar o verlo. Yo soy muy como de experiencia. Soy visual, pero de experiencia. Entonces siento que esa fue mi principal herramienta. Sí. Sí, y tú te viste, de verdad, la cantidad de conexiones que tuviste el año pasado fueron maravillosas. Yo siempre te digo, le envidio positivamente por las personas que conoció, personas de alto valor, personas que de verdad te impulsan mucho a crecer, y yo creo que tocaste un punto súper importante, el diálogo interno, porque aparte como mujeres siempre nos estamos criticando, siempre nos hablamos negativamente. "Ay, pero ¿por qué soy tonta? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto?". Entonces, me acuerdo que Cata una vez nos dejó una actividad que es hacer como un calendario checklist. Cada pensamiento negativo, anotarlo, una cruz. Pensamiento positivo, un ticket. Y cuando empiezas a hacer eso, por una semana, chicas, háganlo, una semana. Te das cuenta cuántos cruces tienes y cuántos tickets, y te das cuenta, wow. Y ahí eres consciente tú del diálogo y lo empiezas a cambiar. No es un proceso un día para otro. Después ya eres consciente, dices, ay, que soy tonta. Y ya dices, no, no soy tonta, soy increíble. Y después ya no lo dices, ya no lo mentalizas, pero es un proceso.
Yo creo que eso es súper importante porque nuestro diálogo siempre es negativo, siempre nos estamos también diciendo, no nos merecemos la instancia, no me merezco esto, no me merezco estar en una instancia poderosa, no me merezco estar en el círculo que pertenezco, no me merezco que me dediquen un tiempo, porque y nosotras mismas nos echamos para abajo, nos echamos para abajo, nos echamos para abajo. Y si hay una persona que esté ahí decirte, como por ejemplo Katy decía, tú lo puedes, tú te lo mereces. Si no tienes una persona así, tú misma te empiezas a tirar para abajo. No hay nadie que te rescate. No hay nadie que te... Y normalmente estas personas creen más en ti que tú misma. Yo me imagino que a ti también te pasó, Katy, que Gata creía más en ti que tú misma lo que creías. Y eso de verdad se siente y se agradece porque es un proceso que dices, perfecto, si esa persona cree en mí es porque está viendo algo en mí que yo todavía no veo. Entonces tengo que abrir los ojos internamente y creerme el cuento porque de algún momento si me lo creo y trabajo por ello, se va a lograr y va a llegar el momento en que no te das cuenta, pero ya lo eres. Sí, eso es impactante. Yo aquí les dejo como un tip que lo aprendí en Mujer de Impacto, que cuando alguien te diga un cumplido, no le digas no, si no, no. Tienes que decir gracias, lo recibo. Gracias, lo recibo. Y cuando alguien te diga una etiqueta que no eres tú, bueno, no tienes que decir solo en persona si no quieres, pero piénsalo como que esta etiqueta no es mía, te la devuelvo. Porque si tú misma no te dices quién eres tú, o sea, porque claro, la parte de tener estas personas correctas contigo que están trabajando con nosotras es justamente para que te ayuden a levantarte, así como Katy lo comentaba, pero también tú tienes que empezar a escribir qué tipo de persona tú te quieres convertir, quién quieres ser, qué características tiene esa persona en la cual tú quieres ser. Empieza a pensar, cuando tú te mueras, ¿cómo quieres ser recordada? Es una pregunta sumamente profunda, pero le estoy leyendo recién de un libro de Dale Carnegie que se llama Tú puedes tener una gran vida. Y él te hace esas preguntas que te dejan así como, ¡ah! ¿Qué onda la pregunta? ¿Cómo quieres ser tú recordada cuando te mueras? Entonces, empieza a trabajar qué quieres responder y en base a eso, qué tipo de persona vas a ser. Y cuando alguien tenga con una etiqueta que no es tuya, tienes que decirle, no, esa etiqueta no es mía, es tuya. Porque va a haber muchas situaciones, no sé si les ha pasado en el trabajo, muchas veces me hicieron este tipo de bullying como laboral, en el cual me hacían sentir como que yo era un inútil, como que no me merecía estar ahí. Imagínate, yo había quedado en el mejor posgrado de arritmia a nivel mundial, donde eligen solamente a 2 personas, y en mi trabajo ciertas personas se encargaron de hacerme sentir de que yo no me merecía estar ahí, como poco menos que me habían elegido por linda. Cuando resulta que ahí te hacen entrevistas, ven tus publicaciones, ven todo, tu currículum, y llegó un punto en que les creí. Y ese es el problema. Tienes que dejar de creerle a la gente que te pone etiquetas negativas, porque tú no eres así. Y claro, como yo permití que me dijeran eso, mi seguridad se fue al suelo. Y reconstruirla tomó tiempo, tomó mucho tiempo. Así que yo les digo que no permitan que las etiqueten, solamente ustedes y sus mentores. Es como, por ejemplo, si ahora yo le dijera a la Katy, Katy, qué feo se te ve ese chaleco rojo. La Katy como, ¿está usando algo rojo? No, no es mío, listo. Eso no tiene que ver, viste mal, no, eso no es mi etiqueta, es exactamente lo mismo. Si te dicen algo que tú no lo sientes, no soy yo, te equivocaste de persona. Next. Claro, Aceptamos. además que si yo sé que la Katy me va a hacer un feedback así, yo sé que no me lo va a decir en ese tono. Lo más probable es que me diga, amiga, mira, ¿sabes qué? Oye, mira, no, yo creo que no te combina, porque igual uno como mujer tiene que ser solidaria con su género. O sea, si tú ves que una mujer, por lo menos yo a veces digo, si es que una mujer se le puso el diente rojo de la pintura, no te quedes callada, toma la parte y dile, oye, bella, se te rodó la pintura, o Se cualquier te cosa. corrió el labial, o se te ve la etiqueta. Claro, hay que decirlo, pero la cosa es el tono y la manera, Sí. en cómo lo dices. Es que unas son como críticas constructivas que te ayudan y otro es como lo que te pasaba a ti en el trabajo, que lo hacían para hacerte la bien posible, de cizañeros. Tal cual. Entonces eso es importante, es seguir una voz y que sea la voz positiva, porque también una vez escuché esto, creo que también se lo escuché a Mónica, Mujer de Impacto, y eso me cambió. Si tú, por ejemplo, a una persona le dijeras, por ejemplo, que eres tonta, que eres estúpida,
que cómo estás haciendo esas cosas, nadie te cree, nadie confía en ti, a tu mejor amiga. Por ejemplo, yo le digo a la Katy eso, que es tonta Katy, que estúpida. La Katy me para los carros, nunca más me habla. Lo más probable, si a mí la Katy me dice algo, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa, Katy? ¿Qué te pasó hoy día? ¿Por qué andas con esa? Obviamente uno no lo permite, pero ¿por qué te lo permites decírtelo a ti mismo? Esa misma forma que te lo dice, incluso uno a uno mismo se lo dice más pesado. No tiene filtro. Pero ¿por qué a nosotros mismos nos permitimos ese mismo diálogo, ese mismo nivel de palabras? Si a otra persona se lo decimos y sabemos que va a tener una reacción y no va a ser favorable. Entonces eso cuando se escuché a Mónica fue como, wow, ¿por qué me hablo a mí misma de esa manera? Y ahí empecé a darme cuenta de que seguía teniendo ese diálogo y empecé a ser como más comprensiva conmigo misma, a quererme más de alguna otra forma, a siempre tratar de ser mejor que el día anterior, pero también celebrarme los pequeños logros. Hice algo bien, perfecto, me levanté, a lo mejor no me levanté a las 5 de la mañana, pero me levanté a las 7 o a las 8. ¿Me levanté igual temprano? Bien, positivo, Katy, lo lograste. Mañana te levantáis a lo mejor 10 minutos antes. Y eso va sumando, porque al final también uno dice, voy a cambiar. El lunes empiezo la dieta y hacen el cambio 100%. Hay cambios que se van haciendo de a poco, porque los cambios son hábitos que se hay que ir creándose. Entonces hay que partir uno a uno a la vez para que se mantengan con el tiempo, porque si yo me propongo leer hoy día un libro de 300 páginas, obviamente no lo voy a hacer. Y mañana me voy a sentir peor más encima, porque no lo logré y me voy a sentir bajoneada. Entonces, no, en ese caso, me leo 10 páginas. ¿Es posible? Es posible. Si no leo nada, por lo menos 2. Pero por lo menos tengo ese avance constante. Claro que sí, Katy. Y una pregunta, aquí ya estamos casi en la recta final de este podcast. Quería preguntarte algo, Katy. ¿Hacia dónde va tu glow up ahora? ¿Hacia dónde está yendo tu glow up ahora? Porque eso que tú decías del 1% mejor todos los días va hacia algún lado. ¿Hacia dónde va tu glow up? Wow. Es como que siento que lo estoy descubriendo más áreas nuevas en mi vida, siento que estoy descubriendo una versión de una Katy más como empoderada, pero empoderada en el ámbito más empresario, de sentirme, de como tú decías en un comienzo, de ya no tengo el síndrome del impostor, sé lo que puedo hacer, creo más en mí misma, entonces tener ese ámbito de ser ya mujer más empresaria, ya de creerme el cuento, de empezar a ayudar a personas en distintas áreas, ya empezar a formar equipo, empezar a diversificar y seguir creciendo, pero ya desde un área de poder ayudar a las personas, pero también yo siguiendo mis sueños, siguiendo las cosas que quiero hacer. Entonces yo creo que va como por esa área, así como el área de sentirme que soy merecedora, que no soy impostora, y con todo lo que he aprendido este tiempo, ya puedo sacar muchas, pero demasiadas herramientas para consolidar ya algunas cosas. Ya como creerme, eso, lo que dijiste en un momento, el creerme el cuento de que verdad lo puedo hacer. Yo creo que por ahí va. ¿Y el tuyo? Bueno, el mío está interesante porque a mí este libro que me estoy revisando, de hecho creo que lo tengo aquí, se los voy a mostrar, este libro de Dale Carnegie que se llama Tu puesta en una gran vida, apenas llevo 3, 4 capítulos y me ha dejado mucho que pensar y ahí me di cuenta que si bien tengo metas para este año y las tengo súper claras, últimamente no estaba conectando tanto con esas metas. Se había hecho un poquito rutinario escribir las metas y como que no me sentía, o sea, como que faltaba algo que es ese pegamento, que es la emoción. Sin la emoción no vamos por esa meta. Entonces entendí por qué me estaba faltando el pegamento. Es porque estaba pensando muy corto plazo, a este año y quizás a 5, pero no estaba pensando en quién quiero ser en 20 años, aunque digan, wow, qué intensa, qué grave, pero sí, en realidad esto es darle sentido a la vida. O sea, estaba pensando eso, como que eso que te decía, responder esta pregunta, ¿qué quiero que diga mi tumba cuando me entierren, por ejemplo? ¿O qué quiero que digan las personas cuando se acuerden de mí cuando yo ya no esté? Entonces, eso creo que hacia allá va ese glow up, como empezar a pensar en qué tipo de persona me quiero convertir de aquí a unos 20 años y empezar a trabajar para ello. Yo creo que ya lo estoy trabajando, pero todavía necesito esa claridad, como decir, bueno, ¿cómo me veo en 20 años? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Voy a estar jubilada? ¿Cuántos negocios voy a tener? ¿Voy a estar, no sé, qué voy a estar haciendo? ¿Voy a estar con mi familia? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Qué va a pasar?
qué tipo de legado voy a estar entregándole a las personas, porque yo siento que por ahí va la cosa, o sea, qué tipo de legado yo le quiero entregar a las personas. Qué lindo eso, qué lindo, porque no puedes ser una persona si no sabes qué persona quieres ser. Para construir esa versión tienes que saber cuál es la versión final. A lo mejor después vas cambiando ciertos detalles, pero por lo menos el camino ya lo vas trazando. Entonces eso es súper importante, es súper poderoso. Claro, mi primera etapa fue esa, el creerme el cuento, el decir ya soy una persona que soy capaz de inspirarle respeto a otras personas, no tener que estarle demostrando mi valor a alguien, porque si tú tienes que estarle diciendo a alguien que tú vales, no estás transmitiendo tu valor correctamente. Entonces, siento que esa parte ya la estoy como superando, la parte del valor, de quién soy y cuánto valgo, sin tener que decirlo. Es como, dime que vales sin decirme que vales. Pero ahora siento que necesito ir por otro algo más. Como Pero eso también depende, no hay que demostrarle a nadie. Eso se da por hecho y es como, también depende a qué persona, porque a mí hay gente como que me da lo mismo que sepan cuánto valgo, porque yo sé cuánto valgo. Yo ya sabiendo y la gente que me importa que lo sepa, sé que el resto también lo va a dar por hecho, porque eso uno lo empieza a transmitir, no se dice, se siente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahora es hacia allá, yo creo que va a ser Glow Up, hacia qué quiero contribuir de aquí a unos 20 años más. Wow, me encanta, de verdad, muy, muy lindo y sé que va a ser una increíble contribución porque yo sé que ya lo está haciendo y ya está ayudando a mucha gente en tu equipo y va súper bien encaminada. Así que me encanta el tema que tuvimos el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado todas las chicas que están conectadas. Antes de terminar, invitación especial para mañana, porque Katy, mañana tenemos algo especial. Mañana tenemos ya los que van a la grabación se lo van a perder, vean después la grabación. Pero mañana tenemos el primer evento de Queens, que es un evento de mujeres empresarias, en donde se va a estar capacitando en una meta. Yo sé que Katy tiene esa meta de estar también en algún momento en ese equipo, en ese team de mujeres empoderadas. Mientras no tanto nosotros estamos aprendiendo de ella, entonces mañana va a ser una instancia de empoderamiento, de crecimiento, de aprendizaje de mujeres de distintos países de América, pero nos van a estar capacitando y alcanzando ese nivel de glow up más alto. Nosotros vamos a encaminar ese nivel de glow up. Entonces, mañana va a estar esa tremenda instancia que también lo está participando nuestra mentora Cata Godoy, para que ustedes se conecten. Va a ser por YouTube, ya ahí también pueden pedir los links para que se conecten, pero va a ser una instancia demasiado poderosa. Katy, ¿qué puedes decir tú de Queens at Work? ¿Qué te transmite? No, y me encanta Queens at Work, o sea, realmente, si tú quieres vivir lo que se vive en Mujer de Impacto, tienes que asistir a Queens at Work, porque y más encima es por YouTube, no tienes que invertir, simplemente lo único que tienes que estar es ahí, invertir tu tiempo, tu esfuerzo en simplemente tomar nota, porque este espacio nos ha construido a todas. A mí me encantó, o sea, me ha encantado muchísimo en la distinta esfera, emocional, de negocio, financiero, todo, o sea, realmente a mí Queens at Work me encanta todo lo que transmite y de hecho nosotros estamos aquí, es gracias a Queens at Work. Así es. Y nosotros hemos pagado por entrenamientos con ellas. Desde nuestra mentora Mónica Tapia, con Cata, hemos pagado. Y esta instancia mañana va a ser gratuita, como te decías tú, va a ser por YouTube. O sea, no te la puedes perder. Y si tiene alguna persona, alguna mujer que quiera tener acceso, compártele también el enlace, porque de verdad, entre más personas se conecten y tengan acceso a esta información, mucho, pero mucho mejor. Bueno, mi Katy, fue un gustazo y agradecida por la invitación el día de hoy. Realmente este es un podcast que no te lo puedes perder, es el podcast femenino, el mejor podcast femenino de habla hispana. Así que ya sabes, suscríbete, pon en la campanita para que te enteres cuando estemos transmitiendo y pongamos nuevos videos, ponle like y también coméntanos qué fue lo que más te gustó de este podcast el día de hoy. Que esté muy bien. Eso, gracias, cuídense, nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén bien, chao, chao.